tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Estamos a 8 días de que asuma un nuevo presidente y están pasando cosas interesantes. Una es la situación que se vio hoy. Mauricio Macri se mostró en una foto con todos sus ministros en el Jardín Botánico, en un ambiente bucólico, tranquilo y absolutamente relajado. Esto creo que está bien, contribuye a un clima de tranquilidad, de serenidad. Y después Macri hizo otra cosa, que fue tener su primera reunión de gabinete, en la cual dijo unas pocas palabras, habló a su equipo, pero es algo que estamos desacostumbrados en la Argentina porque desde que el kirchnerismo gobierna, las reuniones de gabinete no existen más. ¿Esto es fundamental para la vida republicana, para la solución de los problemas del país? No, pero sí es importante un ambiente relajado, un presidente contestando preguntas sin argumento previo, ni determinando quién pregunta ni quién no. Podemos ver que hay preguntas que incluso a Macri por ahí no le agradan tanto, pero esto ha pasado en las dos conferencias de prensa que dio hasta ahora, en las cuales participé, y no hay nada digitado ni ninguna cosa extraña. Esto es saludable en un país en el cual preguntarle a un presidente libremente es algo que no existe desde la época, desde los inicios del kirchnerismo. En el medio de todo esto aparece toda esta historia del traspaso. A ver, si lo recibe el mando en el Congreso o en la Casa Rosada, ¿cambia el fondo de la historia? No. Quizás en unos días no nos estemos acordando de esta situación. Pero hay una tradición en la Argentina ¿qué es? Que el presidente jura ante la Asamblea Legislativa, que es el plenario de los senadores, el plenario de los diputados, todos juntos, y luego va a contramano por Avenida de Mayo, llega a la Casa Rosada y recibe los atributos de un presidente. Esto cambió cuando Eduardo Duhalde asume como presidente. ¿Por qué? Porque Duhalde no llegó por el mandato popular. Duhalde llegó por una decisión del Congreso en aquel tiempo de locura de los 6 presidentes en el 2001. Mauricio Macri quiere volver a esto y el kirchnerismo se abroquela en esta cuestión de que no, que debe ser en el Congreso. Y Macri va a tener en el Congreso todos los palcos copados por la militancia kirchnerista y por la calle, porque el Congreso va a estar con una movilización de la Cámpora y de otras organizaciones kirchneristas que pretenden hasta el último día, en realidad hasta el día en que asume un nuevo presidente, marcarle la cancha. Esto no es antidemocrático, movilizarse en la Argentina afortunadamente es algo que se puede hacer y que ojalá no tengamos ningún problema en interrumpirlo nunca más a través de golpes lamentables que se han dado en la Argentina y que repudiamos y que afortunadamente se acabaron. El problema es que el kirchnerismo no soporta esta historia de dejar el poder, entonces pretende todo el tiempo estar determinando. El que va a la GN lo define Cristina, el presidente del bloque lo define Cristina, los gobernadores, señores grandes, de 60 y pico, de 70 años, que se van a una reunión con ella y no le dicen lo que a ella no le gusta. Esto en la Argentina no puede pasar. Entonces, los cambios respecto a estas historias son buenos y no importa que el presidente sea Macri o que haya sido elegido otro. El tema es que hay cuestiones que tienen que acabarse y el látigo no tiene que existir más en la Argentina. Entre todas estas cosas, y tal vez la más grave, son los últimos decretos que firmó Cristina determinando la economía de los próximos tiempos del próximo gobierno. Seguramente aquí Macri va a hacer algo, o recurrirá a la justicia, o con decretos parará esta cosa. Pero Cristina parece empecinada en mostrarse imprescindible hasta el último tiempo, cuando nadie le dice que no gestione. Lo que se le dice a Cristina es que no determine al gobierno que viene. Como corolario de toda esta historia, Cristina aparentemente está pidiendo que cuando deje de ser presidenta tenga una custodia especial que yo no le veo ni a Macri hoy. Vuelvo a decir, estuve en las 2 conferencias de prensa que dio desde que fue electo y no hay un despliegue enfermo que incluso yo diría, cuando vi la primera conferencia de prensa dije, ¿no debería haber más custodia con un presidente electo? Y sin embargo Cristina está pidiendo una corte casi propia de una princesa o una reina europea. Esto en la democracia argentina no debería pasar. Bueno, hoy vamos a tener un invitado que, por lo que yo sé, no habló casi en ningún lado. Y en programa de televisión creo que es el único que fue, porque aparte no es una cara muy conocida todavía, pero lo va a ser. Es Nicolás Massot y ha sido elegido como el jefe del bloque de diputados del PRO en la Cámara de Diputados Nacional. Junto con el radicalismo conformarán el bloque de Cambiemos y tendrá un trabajo duro y con eso vamos a hablar. De todo eso vamos a hablar aquí hoy en Las Cosas Como Son.
Queremos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Muy bien. Nicolás Massot es diputado nacional electo por el PRO en la provincia de Córdoba, la provincia que tal vez mostró así como más contundentemente el triunfo de Mauricio Macri, una provincia en la cual parece que la palabra kirchnerismo no se puede mencionar. ¿Es tu primer mandato como diputado nacional? Sí, señor, así es, primero. ¿Y cómo llegaste al PRO? Mirá qué pregunta. Hace 5 años, aproximadamente 6, un poco más, como tantos otros provenientes de la actividad privada, en mi caso de las finanzas corporativas asociadas al transporte marítimo, vocación despierta, buscar una puerta de ingreso a la política en general no es fácil. Yo fui un afortunado en ese momento, estamos hablando del año 2008-2009, si mal no recuerdo, tal vez 2010, en un contexto en donde todavía no había llegado al 54%, pero ya había una germinación de ello. Y tuve la fortuna de conocerlo justo cuando él ingresaba también al PRO, a Emilio Monzó, que es mi jefe y mi amigo en este momento. Y bueno, desde allí hemos transcurrido un camino juntos, principalmente volcados a la tarea del armado político en el interior del país, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en el interior. Una vez que Mauricio resignó su candidatura en el 2011, plantó firme la vocación de continuar el mismo esquema de trabajo hacia el 2015 y bueno, hoy vemos la culminación de un trabajo concebido, de una estrategia pensada, y eso es lo más gratificante de todo, estar acá después de haberlo, insisto, pensado, premeditado y haberlo podido ejecutar con tanto éxito. ¿Y por qué está la decisión de que seas el jefe del bloque de los diputados del PRO? Porque van a tener un trabajo, como yo recién definía, muy arduo, con casi 30 diputados de la Cámpora, sin mayoría en la Cámara. ¿Por qué sos vos el hombre elegido para ese rol? Bueno, ayer se debatió bastante, yo creo que había varios candidatos que lo habrían hecho tan bien o incluso mejor que yo. Por supuesto, creo que por un lado primó mi estrecha relación con Emilio, que va a ser, si todo sale como lo planeado, el viernes próximo el presidente de la Cámara de Diputados. Sí, lo va a hacer. En definitiva, lo que hay que entender es que por primera vez nos toca ser oficialistas. El verdadero presidente del bloque del PRO es el presidente de la Nación. Nosotros somos el bloque del presidente. De manera que en ese sentido, la coordinación que debe existir entre el Ejecutivo, el Legislativo a través de su autoridad como presidente de la Cámara, y el bloque del oficialismo, enmarcado en este interbloque que vos bien describías, que compartiremos con la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, es muy importante, y creo que eso se priorizó, tener efectivamente esa estrecha relación y ese conocimiento de los actores que me ha tocado tener. Creo, por otro lado, que hubo, por lo menos lo que se habló ayer, un gran aporte federal en este bloque del PRO que tampoco existía antes. Prácticamente la mitad del bloque proviene de las 22 provincias del interior, ahí estoy excluyendo a la provincia de Buenos Aires y a la capital. Y bueno, una proclama en ese sentido. Yo la verdad que estoy agradecido de haber recibido el apoyo. Por supuesto es una gran responsabilidad que espero estar a la altura de... Evidentemente acá hay, por lo que yo analizo, por lo que te escucho, es Emilio Monzó quiere un hombre de confianza, un hombre que esté en estrecho contacto con él, y también hay un premio, digo, dicho de buena manera, pero un premio a las provincias donde el PRO, donde Cambiemos, obtuvo un gran resultado, y claramente Córdoba es la fundamental. Pero vos tenés una cuestión que quizás te complica, que es que tu inexperiencia en la Cámara de Diputados. Quizás te puedas saber a la perfección el reglamento, todas cuestiones, pero tiene que ver con el debate, la chicana. Digo, han estado tipos curtidos como Agustín Rossi manejando, porque aparte quien conduce la bancada principal cierra los debates normalmente. Entonces digo, ¿vas a tener una tarea que quizás este tema no te complique? No, yo creo que no, porque aparte en el bloque nuestro se va a ver la misma concepción de equipo que Mauricio nos inculcó a todos y que vos también describías en la apertura del programa. Por ejemplo, esto de que en las conferencias de prensa muchas veces participa a quienes lo acompañan en ese momento, en este caso los ministros.
Me parece que esa lógica la tenemos muy inculcada nosotros y la vamos a ver también en nuestro bloque. Sin duda hay una cuestión evidente y es, yo no vengo con experiencia legislativa, para ello hay diputados destacadísimos en nuestro bloque como Pablo Tonelli, como Eduardo Amadeo, de una vasta experiencia y que sin duda van a cumplir aquellos roles en los que yo no pueda ser el indicado. Creo que el trabajo, en este caso que el bloque vio en el presidente, tiene que ver no tanto hacia adentro del bloque, sino hacia afuera a la hora de conformar las mayorías que tan vitales van a ser para nosotros, dado que no tenemos en Cambiemos el número necesario como para legislar por nuestra cuenta. Claro. Le preguntaban a Macri hace unos días, no me acuerdo en cuál de todos los programas que fue, pero decían si iba a usar los decretos de necesidad de urgencia, y 678 lo tomó rápidamente y va a decir sí, contestó que sí. Claramente entonces van a haber decretos, porque hay muchas cuestiones que ustedes, por más que tengan ganas, no van a tener número para llevar adelante. Está bien, yo creo que en ese tema que hay tal vez una ansiedad respecto de las formas en las que vamos a llevar adelante las políticas que hemos prometido en la campaña, que sin duda es nuestra deuda de honor y nuestra palabra a cumplir con el electorado. Y me parece que en definitiva lo importante sigue siendo que ratifiquemos esas medidas y que hagamos uso de la transición y del tiempo inicial que lógicamente debemos tener para encontrar para cada medida el mejor camino. Es decir, hay muchos decretos que no van a necesitar ser de necesidad de urgencia porque dentro del marco legal de una medida determinada va a estar contemplado el decreto como forma de implementarla. En aquellas que haga falta pasar una ley por el Congreso de la Nación, también hay que tener algo de paciencia para ver si efectivamente hará falta convocar a sesiones extraordinarias y en ese caso será un pedido del presidente y no algo que pueda definir ni yo ni ninguno de los diputados. Será una cuestión que baje del Ejecutivo como corresponde y si no esperaremos a las sesiones ordinarias. Me parece que lo importante, insisto Pablo, es ratificar las políticas públicas que vamos a seguir y pedirle a la gente que tenga la paciencia adecuada para dejarnos ver cuál es el mejor camino para encararlas. Claro, con lo cual, escuchándote, imagino que quizás en el verano no haya, porque está esta cuestión, si hoy se le preguntó a Macri y no contestó si iba a haber o no sesiones extraordinarias, con lo cual yo creo que en el primer tiempo, va a haber mucha toma de decisión directa del presidente. Insisto, no lo sé. De verdad creo que no han pasado 10 días todavía de la elección. Entiendo que el cronograma electoral que hemos tenido no permitió que la transición fuera un poco mayor, hubiera sido deseable, es probable que tengamos que revisar ese punto, porque en 18 días tener que armar los equipos con la importancia que eso implica e inmediatamente tener que responder si en 10 o 15 días vamos a estar requiriendo una sesión extraordinaria del Congreso, me parece que, agrego algo, si hubiera habido más colaboración en la transición, más transparencia a la hora de mostrar los acuerdos que no han sido publicados y que no sabemos, hasta que no sepamos en los próximos días qué otra sorpresa nos va a brindar la presidente saliente, creo que no es prudente que nosotros tomemos un camino porque tal vez cuando asumamos veamos cosas que hoy no nos están mostrando. Entonces creo que es importante realmente que respetemos los pasos a seguir e insisto con el punto de que las políticas a tomar están claras, Mauricio las ha ratificado, creo que acá estamos discutiendo sobre las formas y que nos tenemos que quedar con el fondo. Sí, pero es cierto que hay temas que necesariamente tienen que pasar por el Congreso, el tema buitres, ¿no? El tema buitres tiene que modificar leyes que hay, imagino Macri ahora está diciendo que quizás no es su prioridad, pero en algún momento lo va a resolver o lo va a intentar resolver, sin duda. Y eso sí tiene que pasar por el Congreso. Tiene que pasar por el Congreso y lógicamente lo que va a ocurrir es que el 10 de diciembre asumiremos todos, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, el gabinete económico que Mauricio ha creado, que ya está empezando a funcionar, se reunirá oficialmente por primera vez, probablemente participará el Legislativo, se abordará una estrategia común y si la estrategia es ir al Congreso tendremos que empezar un diálogo, un consenso para ver efectivamente de qué forma, porque ahí en el Congreso importa cada palabra, cada adjetivo, cada coma, de manera que el concepto es lo que el Ejecutivo va a dictar y nuestro rol en el Legislativo será lograr articular los consensos y que eso se plasme en el determinado proyecto de ley para que esas leyes pasen como el Ejecutivo lo demanda. Creo que es un trabajo coordinado y no debemos acelerarnos o apurarnos para definirlo ahora porque nos falta información y todavía yendo al Legislativo nos falta entender del todo acabadamente cuál va a ser la composición de los bloques y cómo se van a empezar a perfilar
cada uno de esos bloques en relación al oficialismo. De todos modos, digo, en estas cuestiones, y creo que cualquier momento de cambio uno debe mirarse, nosotros tenemos la cuestión de que antes decíamos, bueno, era una escribanía, ¿no? Donde iban todos, venía una orden del Poder Ejecutivo, levantaban la mano y la oposición terminaba en el Salón de Paso Perdido quejándose. Hoy, que vos, que quien esté en el Senado, que seguramente será Pinedo, digo, tengan que negociar, charlar, conversar, ver qué voluntades suman, nos parece mal, y me parece que eso es lo que nos tenemos que acostumbrar, que va a ser así de dificultoso el trabajo de ustedes. Es que, a ver, por un lado es el rol natural de un parlamento. Es decir, el parlamento fue concebido, originado como una usina en donde confluyen distintos estratos o estamentos de la sociedad, que pueden ser sociales o ideológicos, que es lo que representa sobre todo diputados, o pueden ser más territoriales, que es lo que representa senadores, en donde se supone que haya disenso y que del disenso surjan proyectos de consenso. Es decir, ese es el objetivo. Se ha distorsionado, y en los últimos 12 años de manera especial. Para nosotros no es una novedad. Por supuesto estamos obligados a consensuar por la composición de la Cámara, pero no es algo que no vengamos haciendo ya. En la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo hemos hecho desde el primer día y hemos gobernado 8 años consensuando con todos los bloques de la oposición en muchos casos, y nuestro propio armado político con el cual llegamos a la presidencia de la Nación se basa en el diálogo, en el consenso. Vos bien sabés, y la gente ha sido testigo, de lo dificultoso que fue cumplir con este reclamo de la gente de que la oposición se escuchara a sí misma y priorizara los consensos y los puntos de unidad más que las diferencias. Eso llevó mucho diálogo, nos llevó un gran ejercicio de escuchar, sobre todo las prerrogativas del al lado, del aliado, y creo que venimos con gimnasia, o sea que tenemos que tener una buena expectativa, noto además una buena predisposición en general del resto de los bloques para comenzar tranquilamente este proceso. Recién hablabas vos de los tiempos de la transición, yo te incluso hacía el comentario al principio de la dificultad de este traspaso que se discute hasta dónde se le da la banda. Digo, ¿cómo imaginás que sería necesario el rol de Cristina, el lugar de Cristina, una que va a ser expresidenta y una expresidenta que tuvo mucho poder? ¿Cómo imaginás vos que sería interesante e importante para el proceso que viene? Bueno, yo creo que, y Mauricio fue bastante consultado sobre esto hoy en día, Cristina ha tomado una decisión de no retirarse con grandeza, porque en definitiva a este gobierno lo ratificó un 48% del electorado. Es decir, podría ella retirarse con grandeza, con gloria, apoyándose en ese respaldo que no fue menor, y ha optado por un camino de entorpecer y de no colaborar, que sin duda la gente lo percibe, y yo creo que el único perjuicio es para ella y para todos los argentinos, que a 6 días o 7, no me quiero equivocar, de asumir, u 8 días, estemos, en vez de discutiendo el mínimo no imponible de ganancias, el 82% móvil, un nuevo esquema de retenciones, cómo salimos de la ley Cerrojo para poder fondearnos internacionalmente, o empezar a discutir ya las paritarias de principios de año, que estemos discutiendo algo tan básico como un traspaso institucional, que no es una despedida ni nada que se le parezca, sino justamente una transición, me parece una pérdida de tiempo. Así que es... Muy bien, este programa tiene una segunda parte y una presentación que es esta. Muy bien, un Álamos Red Blend, las copas de Álamo, le agradecemos a la gente de Catena Zapata. Acá hay 3 uvas, Cabernet Franc, Petit Verdot y Malbec. Muy bien, Nicolás, acá se brinda, se toma y es en serio, así que gracias por venir, salud. Muchas gracias por la invitación. ¿Dónde naciste? En la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires. Familia bahiense, pero ya viviendo en la Ciudad de Buenos Aires un tiempito antes de que yo naciera. ¿Y Córdoba cuándo llega? Y Córdoba llega hace 4 años largos, casi 5, antes ya digamos, del 2011, del proceso presidencial del 2011. Empieza lentamente, empieza como viajes esporádicos para intentar conseguir los referentes indicados para armar el PRO, y termina a fines del 2012 conmigo mudándome para allá, especialmente para la elección del 2013. Y bueno, me encariñé con Córdoba, fue realmente una experiencia gratificante y elegí quedarme. Bien. ¿Por qué en Córdoba
ganó de esa manera Cambiemos? Es difícil no caer en análisis lineales cuando el comportamiento del electorado es tan complejo. Digo esto, por ejemplo, porque uno de los datos salientes de la elección de octubre fue que el mayor corte de boleta registrado en esa elección fue Macri a presidente y el Frente de Izquierda en diputados. Claro. Digo esto a modo de introducción para que no tratemos de interpretar tan linealmente al electorado. Pero en definitiva yo lo comparo con la realidad de San Luis. A ver, ¿por qué? La diferencia entre Córdoba y San Luis es que De la Sota salió de la carrera en las PASO y Rodríguez Sá continuó hasta las generales. Pero en el balotaje en San Luis fue el segundo mejor resultado de Macri en todo el país. Claro. Inclusive mejor que en la capital federal. Y no es casualidad, fueron dos provincias, tanto San Luis como Córdoba, con liderazgos provinciales muy fuertes, marcados de hace décadas, que siempre desde el peronismo han tenido una posición crítica con el gobierno nacional. De manera que había un caldo de cultivo que no abrevaba naturalmente en el gobierno, que estaba parado en la vereda del cambio y que tal vez el mérito de Mauricio y de todos nosotros fue simplemente ganar esa pulseada. Ganar la pulseada de que la gente interprete que el cambio verdadero era Mauricio. Pero ¿cuál es la cuestión de esa cosa tan anti-K, tan contra los K? Digo, porque se nota en la calle, se nota en los bares, se nota cuando vas a jugar al fútbol, se nota no solo en la dirigencia, digo, hay una expresión muy rabiosa contra lo que ha sido el kirchnerismo. En el caso de Córdoba, que lo conozco un poco mejor, los cordobeses hemos sufrido una gran discriminación en los últimos 12 años, pero más marcadamente en los últimos 6 o 7. Con Cristina. Sin ir más lejos, nos acabamos de anoticiar todos los argentinos de un fallo de la Corte, muy justo por cierto, tal vez no el más oportunista en términos de los tiempos, que justamente restablece, no voy a entrar en detalles para no aburrir, pero un porcentaje que se deducía de la coparticipación de las provincias para fondear el sistema previsional. Ese reclamo lo compartían casualmente, además de Santa Fe, Córdoba y San Luis. Es decir, que ese es el emblema, tal vez, en estos años, de la lucha, del enfrentamiento y la discriminación del gobierno central para con estas provincias en particular. Que en definitiva, como a lo largo de la historia argentina, termina siendo por cuestiones de recursos o tributarias. En el caso de Córdoba, el gobernador de la Sota ha tenido la habilidad de construirse políticamente aprovechando estas situaciones y haciendo público una suerte de fuerte identidad cordobesa que viene ya de los tiempos de Angelós, cuando Córdoba era la isla, de pararse con autonomía y con mucha independencia en frente al gobierno nacional. Y eso en este contexto, en donde se plebiscitaba o se elegía entre el gobierno nacional y la opción de cambio que había llegado hasta la segunda vuelta, creo que se volcó claramente hacia Cambiemos. Bien, pero también ahí Schiaretti, el hombre de la Sota, ganó la gobernación, con lo cual digo, ahí hay una mezcla en el cruce de votos muy interesante. Vos contabas, por ejemplo, las expresiones y los votos hacia la izquierda. Y hay una cuestión en la cual parece que hay un abanico grande, la historia cordobesa tiene alguna cosa, hay una reminiscencia de lo que fue el cordobazo en algunas expresiones, pero parece que Cristina es una mala palabra en la provincia. Sí, en cuanto al cruce de electorados, yo creo que, y volviendo al punto que te decía, tenemos que cambiar el paradigma. Los analistas políticos, tanto los que hacemos política como los que la analizan desde el periodismo, me parece que rápidamente la sociología o el perfil electoral de la gente está cambiando y está virando de una concepción partidocrática de la política, ideológica, en donde el picado grueso es respecto de la posición que un partido, una estructura, un grupo de gente toma, hacia una posición más individualista de confiar o no confiar, de creerle o no creerle, de ser inspirado o no ser inspirado por un candidato. Y en ese sentido, creo que si Cristina se hubiera presentado en el 2011 por el Partido Socialista, hubiera sacado los mismos 54% de los votos. Y creo que Schiaretti y Macri, desde lugares muy distintos, desde partidos distintos y con algunas diferencias aparentes, para el electorado cordobés, que simplifica toda esta artimaña compleja que los políticos le ofrecemos, resultaban perfiles similares y confiaron en que ambos podían cogobernar bien la provincia y la nación. Y creo que lo están demostrando, y uno de los grandes desafíos y uno de los grandes cambios que nosotros tenemos que demostrarle a la gente es que respetamos su voluntad. Viniendo del partido que venga cada uno, tenemos que tener la madurez política de sentarnos y priorizar las necesidades de la gente. Bien. Buenos Aires,
Bahía Blanca y Córdoba. ¿Y el tema futbolístico está mezclado o hay uno que tiene Y preeminencia? la verdad no tiene nada que ver con la pertenencia partidaria, viene de antes, pero soy hincha de Boca, Bueno, lo con lamento. una gran simpatía por Olimpo de Bahía Blanca y recientemente, aunque no lo deba decir, por Belgrano de Córdoba. Bueno, no Una ensalada bien, rusa. No llevamos bien con ninguno Y de esos bueno, aspectos. Pues yo soy En de algo hay que River. diferenciarse. Bueno, gracias por venir. Bueno, Muchas gracias a ustedes. Y que te sea leve, porque conducir el bloque de Cambiemos en diputado, del PRO en diputado va a ser complicado. Espero que no sea leve, que sea arduo, que sea trabajoso, pero que lo podamos sortear con éxito. Bueno, gracias por venir, Te vamos a Gracias. seguir molestando el año que viene. Un placer. Acá en Metro. Bueno, Gracias. nosotros nos encontramos el miércoles que viene y brindo por Isabela.